Buen día a todos. Les hablan estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Uladesh Católica. Los integrantes que formamos el grupo Kiwi son Lescano Figueroa Nayeli, Novoa Estelita Stephanie, Reyes Talledo Saraí, Cianca Salbújar Claudia y quien les habla, Silva Farfán Mervi, bajo la asesoría de la magíster Carmen Rosa Aguirre Espinosa. En el curso de nutrición vamos a ver el día de hoy cómo debe ser una adecuada alimentación y nutrición durante el primer trimestre de la gestación, es decir, los 3 primeros meses del embarazo. Según muchos de los errores y mitos que rodean las recomendaciones alimentarias de la mujer gestante, no es verdad que se deba comer por dos, ni que sean necesarios los suplementos de algunos nutrientes, que en determinados casos pueden ser tóxicos. Es decir, con una buena alimentación, incluso desde antes del embarazo, podemos disminuir los riesgos de la morbilidad infantil o problemas de prematuridad neonatal, la obesidad o también algunas otras complicaciones en el futuro bebé. La mujer gestante requiere ser vista no solo como alguien que está formando un producto, sino como alguien a quien hay que cuidar integralmente, pues en cada periodo gestacional está mermando las reservas para el futuro nuevo ser. Cada gestante tiene necesidades particulares. Estas obedecen a sus hábitos alimentarios y a sus costumbres. Por lo tanto, debemos buscar adecuarlos e incluso a los malestares propios de la gestación, como es los vómitos que son muy comunes en los 3 primeros meses del embarazo, así como su estado fisiológico o las preferencias, como son los antojos. Entonces, los malestares suelen presentarse durante estos meses, por lo tanto, debemos procurar una alimentación balanceada y que sea tolerada por la gestante. El objetivo de la alimentación en los 3 primeros meses del embarazo es proteger el buen estado y la buena salud de la madre y del futuro bebé. Entonces, así podemos incrementar las posibilidades de una mejor calidad de vida para el nuevo ser humano y disminuir la probabilidad de morbilidad materna e infantil. Nosotros conocemos que es importante tener una alimentación sana, porque esto ayudará a que el bebé, el cual está en proceso de formación en los 3 primeros meses de vida, se van a definir sus características. Entonces, se pueden prevenir futuras complicaciones durante el embarazo si se tiene una alimentación adecuada. Es esencial eliminar toxinas como es el tabaco o el consumo de alcohol para evitar alguna malformación en el feto y futuras patologías. El peso adecuado de la madre es de acuerdo al índice de masa corporal, que oscila entre 18.5 y 24.9. Entonces, si nosotros hablamos de un índice de masa corporal menor, a 19.8, estamos hablando de un peso muy bajo. Y la mamá debería ganar el peso en kilogramos de 12.5 a 18 kilos para poder considerarlo así y que llegue a un índice de masa corporal normal, que sería de 19.8 a 26. Entonces, si la madre o la gestante tiene un índice de masa corporal normal, la ganancia de peso durante su tiempo de gestación debería ser de 11.5 a 16 kilogramos, ¿no? Y también en esta tabla que ustedes están observando, podemos ver que una mujer obesa es cuando su índice de masa corporal es mayor a 29. Por lo tanto, se recomienda que la ganancia de peso durante su embarazo debe ser menor a 7 kilogramos. Es por eso que en un inicio decíamos que no es
no está bien o es un mito que debemos romper en que la mujer debe comer por dos o que debe alimentarse el doble, porque siempre debemos hacerlo de manera adecuada, ganando el peso que es necesario por cada trimestre del embarazo. Entonces, según la Mundial de la Salud, recomienda que las mujeres saludables y bien nutridas deben ganar entre 10 y 14 kilogramos durante su gestación. Entonces, eso va a incrementar la probabilidad de que nazca un infante con 300, con 3 kilogramos 300 el bebé. Entonces, eso va a disminuir cualquier riesgo o complicaciones maternas y fetales. Entonces, después de conocer lo que el peso ideal de la madre, debemos conocer el peso adecuado del feto. Primero, en los 3 primeros meses de la gestación, el feto va a crecer desde 1,5 a 2 centímetros al final del segundo mes y al final del tercer mes ya estará midiendo de 5 a 7 centímetros. Por lo tanto, su peso varía de los 3 a los 14 gramos aproximadamente a medida que avanza el desarrollo fetal. Es necesario que sepamos que todos los nutrientes que consume la madre van a ser absorbidos por el feto. Es por ello que debemos procurar una alimentación balanceada. Bien, ¿qué alimentos se deben consumir? En el primer trimestre de la gestación no es preciso consumir calorías adicionales, pero sí vigilar el orden de tomas y de nutrientes para asegurar reservas y prevenir complicaciones. En este caso nos referimos a reservas porque así como ya había mencionado mi compañera, se generan reservas para cuando el bebé vaya a nacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde un inicio se debe tener un buen control en los alimentos que debe consumir la gestante. Bien, y prevenir complicaciones, ¿no? Ya un poquito más adelante vamos a conversar un poco sobre qué complicaciones se pueden generar durante el primer trimestre de gestación, ¿no? O las posibles complicaciones que se pueden desarrollar si es que no se cumple esta buena alimentación durante el primer trimestre. Bien, se recomienda el consumo de micronutrientes, ¿no? Durante el embarazo aumentan todos los requerimientos de vitaminas y minerales tanto para la gestante como para el feto. En este caso podemos encontrar las vitaminas y entre ellas se encuentra el ácido fólico. El ácido fólico es imprescindible para prevenir defectos en el tubo neural, específicamente en la espina bífida y anencefalia, y prevenir un parto prematuro. Cabe recalcar que durante los durante el primer trimestre o los 3 primeros meses de gestación, hay un riesgo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una forma de prevenir un parto prematuro o un aborto, ¿no? Se debe aumentar su consumo los meses antes del embarazo y durante el primer trimestre para un correcto desarrollo fetal y placentario. Es muy común que se administre un suplemento de ácido fólico meses antes del embarazo para prevenir estas carencias, pero también se puede encontrar de forma natural, ¿no? ¿En qué alimentos? En las verduras y las hortalizas, específicamente en las verduras de hoja verde como las espinacas, las acelgas, espárragos verdes y brócoli. Y en el caso de las legumbres, lentejas y judías pintas. Y otros alimentos como lo son las frutas, frutos secos y cereales integrales, ¿no? En el caso de los minerales, tenemos el hierro, el yodo y el calcio, ¿no? En el caso del hierro lo podemos encontrar en las carnes, ¿no? En las proteínas. En este caso, tenemos que tener en cuenta que estos alimentos deben ser bajos en grasa, como son la carne de conejo o el pollo. Porque un aumento de glucosa o un aumento de estas grasas pueden generar alguna complicación, ¿no? El calcio, como es en la leche, y finalmente también el yodo. En las posibles complicaciones, ¿qué pasa? En el embarazo se presentan muchos cambios, ¿no? Y pueden dar lugar a alguna patología. Y por lo tanto, la gestante debe estar preparada para afrontarlos como algo normal, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que
a qué nos referimos con estas patologías y cuáles son, ¿no? Entre las más comunes se encuentra la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se detecta por primera vez en el embarazo. Cabe recalcar que no hay una falta de insulina, ya que en el primer trimestre, de hecho, se produce un aumento en la producción de insulina para mayor aprovechamiento de la glucosa. Pero muchas veces sí se produce una resistencia a la insulina por parte de la gestante, ¿no? Por lo tanto, va a generar esta diabetes gestacional. Cabe recalcar que el ácido oleico presente en el aceite de oliva y los frutos secos van a aportar antioxidantes y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o de la misma diabetes, ¿no? Esto se demostró en un estudio de Predimit en el año 2013. Preclancia. Muchos hemos escuchado la preclancia, ¿no? A qué se refiere preclancia? Más que una enfermedad, la preeclampsia es una sintomatología que se caracteriza por hipertensión arterial, pérdida de proteínas en la orina o también como la conocemos como proteinuria, edemas o retención de líquidos en las extremidades. Es importante que se controle la tensión arterial de la paciente gestante o en este caso de la embarazada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Estreñimiento. El estreñimiento es una de las alteraciones más comunes en el embarazo, producida por en parte, ¿no? Porque la movilidad intestinal disminuye para mejorar la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, es por eso que así como en el ácido fólico, las vitaminas encontramos en ciertos alimentos, como son las verduras de hoja verde o las frutas o los frutos secos, estos sí son ricos en fibras, ¿no? Y esto va a permitir que el movimiento intestinal sea mucho más eh, normal, ¿no? Y sea más ameno para la persona gestante. La toxoplasmosis, ¿a qué se refiere con la toxoplasmosis? Esta es una enfermedad infecciosa producida por un parásito que se contagia por el contacto con excrementos de gato o de algún animal, el consumo de agua o vegetales contaminados o la carne cruda, especialmente la carne de cerdo, ¿no? La toxoplasmosis suele ser una infección leve, pero en el embarazo específicamente esta infección puede transmitirse al feto. Entonces es una infección mayormente dedicada a lo que es la higiene personal y la higiene que se vaya a dar con los alimentos. Es necesario que la gestante tenga también en cuenta eso para evitar esta enfermedad, esta infección, que es una de las más comunes en mujeres gestantes y por eso es que está tocando en esta presentación, ¿no? Bien, aquí tenemos un resumen de los nutrientes. En este caso se recomiendan hidratos de carbono, ¿no? En los hidratos de carbono, ¿en qué alimentos se encuentran? En los cereales, en los derivados, en las legumbres, el arroz, la pasta, las papas, en las verduras y hortalizas, las frutas y los lácteos. En el primer trimestre, los hidratos de carbono o estos alimentos se deben consumir de forma normal, pero bien distribuidas, evitando azúcares y dulces, para evitar, así como ya había mencionado, una diabetes gestacional o alguna otra enfermedad relacionada al aumento de glucosa. Fibra. En la fibra también, como ya habíamos mencionado, ¿no? Para evitar estreñimientos, ¿no? Estos se encuentran en los alimentos como son los integrales y legumbres, las verduras y las frutas, especialmente las frutas de cáscara, ¿no? Para poder aumentar el consumo de fibra. En primer trimestre se debe asegurar el consumo para evitar el estreñimiento o alguna em, otra, eh, otra enfermedad relacionada al bajo consumo de fibra. Proteína. La proteína tienen que ser alimentos de origen animal, bajos en grasas, como son la carne del pollo o la carne de conejo, los lácteos y las legumbres. En el primer trimestre se debe consumir por kilogramo de peso de la gestante 0,8 gramos al día.
En los lácteos y las legumbres los encontramos en variedad de alimentos, por lo tanto en el primer trimestre debe ser un consumo asegurado. Grasa. En el caso de la grasa, tiene que ser una grasa insaturada. Eh, Aceite de oliva, frutos secos y pescados azules. Estos son los alimentos que se deben consumir, que son bajos en grasas y tienen grasas insaturadas. En el primer trimestre eh, se deben evitar las grasas saturadas, como son las carnes grasas y los embutidos. Por eso es que se recomiendan los pescados azules, porque son bajos en grasas y mucho más nutritivos. En líquidos. Los líquidos, así como una persona no gestante, también se debe consumir, hidratarse con agua, infusiones, sopas o caldos. Y se debe asegurar en el primer trimestre consumir al menos 2 litros al día. Bien, según autores, las necesidades calóricas aumentan ligeramente en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Apenas unas 150 calorías más por día equivalen solo a 2 yogures naturales sin azúcar. No obstante, se debe empezar a habituarse a incluir en los menús ingredientes saludables. Como explica la nutricionista Marta González Caballero, una buena nutrición de la madre permitirá que el proceso de formación de los órganos del feto evolucione de forma favorable. A eso nos referíamos, ¿no? La gestante tiene que tener una buena dieta nutricional en la cual se deba nutrir. Más que alimentarse, se debe nutrir. Algunas recomendaciones es que en general lo más recomendable durante ese trimestre y en general durante todo el embarazo es realizar pequeñas comidas cada poco tiempo en lugar de dejar el estómago vacío, ya que esto aumenta la sensación de náusea. Más adelante vamos a ver las recomendaciones para evitar las náuseas o vómitos que se produzcan durante el primer trimestre de embarazo y una de las formas, una de las recomendaciones es una de estas, ¿no? No se trata, así como había mencionado mi compañera al inicio, de comer por dos, pero tampoco se trata de no comer. Entonces tiene que comer en pequeñas cantidades, pero eh, en pequeñas comidas, ¿no? Bien. Aquí tenemos algunos de los productos que normalmente se mencionan durante, se les da o se les brinda a las embarazadas, ¿no? Como es el ácido fólico y madre en polvo, que son uno de los más comunes. Mayormente, según estábamos investigando, ¿no? Las presentaciones de ácido fólico varían, así como las leches en polvo, ¿no? En este caso, esta leche es especial para madres y es un suplemento que se debe consumir durante el primer trimestre de embarazo, ¿no? Y en el caso del ácido fólico, antes y después, por sus beneficios. Bien, las náuseas y vómitos durante el embarazo, ¿no? En esta etapa también es muy frecuente la aparición de náuseas o vómitos que suelen desaparecer al finalizar el primer trimestre, es decir, durante los 3 primeros meses de embarazo van a estar vigentes. Y para poder combatirlas se recomienda, según el American College of Obstetricians, em, y en Inglaterra, ¿no? Se necesita comer poca cantidad y muchas veces durante el día, es decir, evitar llenarlos demasiado o tener el estómago vacío, porque las dos situaciones podrían agravar las náuseas. También se debe evitar preparaciones que dificulten la digestión, como podría ser algún plato muy alto en grasas. Esa también es una, además de la complicación o enfermedad que puede traer, también va a generar que se frecuenten estas náuseas, ¿no? Se ha demostrado también en varios estudios cómo el uso de jengibre puede ser una forma en la que facilita la desaparición de las náuseas y los vómitos, por lo que se recomienda su consumo en el caso de padecerlas. Hola con todos. Para empezar con la preparación de alimentos durante el primer trimestre de gestación, vamos a hacer el desayuno y la media mañana. Para proceder, vamos a desinfectarnos las manos con jabón limpio. Vamos a echar lo suficiente. Vamos a empezar con los pasos. Vamos a enjuagarnos.
secarnos. Y con el mismo papel toalla vamos a cerrar la llave. Vamos a desechar. Empezaremos con el zumo natural de naranja. Lavarlo. Antes de empezar con el zumo, se dice que es el incremento del consumo de alimentos con alto contenido en esta vitamina. También debe de formar parte de la dieta diaria de una mujer embarazada. También en este vaso, el zumo de naranja aporta 60 miligramos de vitamina C. Esto quiere decir que es un 65% de ingesta diaria recomendada. Vamos a proceder a servir. Asimismo, en el desayuno tenemos el pan con mantequilla. Es muy recomendable también pan con mermelada. Asimismo, también tenemos el té verde. Para hablar un poco del té verde, se dice que es muy rico en antioxidantes, que protegen el ADN de daños y en el desarrollo del bebé. Y en la media mañana tenemos un vaso de leche, como huevos, brócoli, apio, lechuga, y también lo podemos comer intercalado. Les decía que la leche es muy rica en calcio. Al consumirlo la madre, favorece los huesos y músculos del bebé. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad les voy a presentar un almuerzo basado en el primer trimestre de gestación. Alimentos ricos en hierro, como por ejemplo la sangrecita. Los beneficios del hierro es que ayuda a la formación de los glóbulos rojos en la sangre. Tener en cuenta que el feto utiliza el hierro para así crear su propio sistema sanguíneo. Entonces, vale resaltar que una persona cuando consume hierro, pero de origen animal, considerar que debe ir acompañado con una vitamina C, ya sea con una bebida, una limonada o una naranjada. ¿Por qué resaltamos mucho esto? Ya que el hierro se asimila mejor con estos productos. También es importante beber agua, 2 litros de agua diarias.
En esta oportunidad vamos a hablar de la lenteja. Como podemos ver, las lentejitas al añadir a nuestra dieta, las ventajas de ella es de reducir el riesgo de sufrir infecciones, prevenir el estreñimiento, aportar una gran cantidad de hierro, que es lo que había explicado, que necesitamos, prevenir defectos en el feto. Bueno, seguimos. Los beneficios de consumir un huevo, así sea sancochado o frito, convierte en una fuente excelente de proteínas que necesitamos. Es muy bueno para la mamá y tanto para el bebé. Y bueno, los beneficios de consumir verduras. Como les decía, los beneficios de comer verduras en una ensalada. Como por ejemplo tenemos aquí un pimentón. Es aconsejable que en la dieta de la mujer durante el embarazo, gracias a su contenido de folatos, esta es una vitamina muy importante en el cuidado y el desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Como les seguía explicando, tenemos aquí una cebolla. La cebolla es muy importante, ya que tiene su alto contenido de ácido fólico, lo que nos puede ayudar, o también conocido como vitamina B9, que es necesaria para el desarrollo del feto durante las primeras semanas de gestación. Aquí podemos observar que tenemos un tomate. El tomate es un antioxidante muy valioso y podemos reducir enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo controlar la hipertensión en las mujeres. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos una beterraga que es rica en hierro y minerales, muy necesario durante el embarazo, pero además es una gran fuente de ácido fólico también, así como la cebolla. La beterraga también contiene el ácido fólico, que es lo que necesitamos, ya que sabemos que colabora en el de acuerdo desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo durante las primeras semanas, que es muy importante. Y para acabar con esto, tenemos aquí una piña. Podemos hacerla en refresco. En un almuerzo, el refresco puede ser de piña o de otras frutas, pero la piña, sus beneficios es que una fuente excelente de vitaminas, ayuda a protegernos en algunos problemas como los resfriados, reforzar nuestro sistema inmunológico, posee una gran cantidad de yodo. Y eso es todo. Gracias. Bueno, hoy les hablaré sobre las personas embarazadas que deben comer en el primer trimestre. Bueno, acá he preparado un vaso de leche con una galleta. Sus beneficios de la leche es muy importante porque tiene calcio, fósforo y vitamina D y un equilibrio de otros nutrientes que han sido probados para construir los huesos y dientes. Y la galleta, su beneficio es que forma parte de una dieta equilibrada, gracias al aporte energético de sus macronutrientes. En la cena ahora las mujeres embarazadas deben comer algo ligero, que podría ser brócoli sancochado con un huevo sancochado, que también el brócoli es una fuente de vitamina K, tiene proteína, también tiene magnesio y fósforo y es muy buena fuente de fibra. También tiene vitamina B6 y ácido fólico y también tiene ácido pantogenético. Y el huevo el huevo se encuentra entre los alimentos más nutritivos del planeta. Son una fuente fantástica de proteína. Un solo huevo contiene 14 nutrientes esenciales, incluidas las vitaminas A, B, D y E. Y además de ser fuente de calcio, también tiene selenio y yodo. Gracias.